Continúa desaparecido el avión de Air Asia con 162 pasajeros a bordo. En realidad son 155 pasajeros y 7 tripulantes que se encontraban en el interior de la aeronave que había partido a las 5:20 de Surabaya, que es la segunda ciudad en importancia de Java, hacia Singapur. Habría caído en el mar. Por el momento la carátula es desaparición y no se ha emprendido la búsqueda del mismo, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Turismo de Indonesia, las condiciones climáticas son adversas, que son las mismas, digamos, que sostienen la hipótesis de la probabilidad de la caída del avión, inclemencias meteorológicas. Horacio Calderón está en comunicación telefónica con nosotros para suministrarnos más información. Horacio, buen día. Buen día, María Belén, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por atendernos. Faltaba más, María Belén. Yo ¿Con qué información contás? Mañana siguiendo de cerca todo esto, ¿no? Sí. Yo te diría que, a ver, como punto principal, sin descartar ningún tipo de hipótesis para mí es que el avión haya podido ser alcanzado por un rayo. Porque toda la zona, me estuve fijando, además de los partes, de la misma compañía aérea, toda esa zona estaba bajo tormentas eléctricas. Sí. Ahora, acá hubo algo inusual, sin que exista ningún tipo de llamada de socorro. Lo inusual es que ¿No existió de parte de la tripulación ningún llamado? No. Hasta el momento no hay registrado ningún tipo de llamado. Hasta este momento, ¿no es cierto?, que estamos hablando. Lo que sí, hay algo que yo veo que es inusual, pero también aclararon que era por la situación climática en la zona, ¿no? Pidieron ellos, por ejemplo, hacer un giro creo que a la derecha y subir a 11.000 metros. Y yo tengo entendido que le prohibieron ese cambio de maniobra porque es una ruta aparentemente bastante concurrida. Claro. Entonces, terminó el pedido ese desvío de ruta, que la misma compañía dice que es inusual, y para mí, desde el punto de vista personal también, no porque yo entienda, digamos, del tema de pilotaje de aviación, sino porque evidentemente la zona, el tipo de avión, estamos hablando de un Airbus 320-200, que son aviones más o menos avanzados. El piloto tiene, María Belén, 23.000 horas de vuelo, lo cual es muchísimo. Sí, claro, experto, desde ya. Exacto. Ahora bien, vos decís que no hubo una comunicación respecto de pedido de auxilio, pero sí estás estableciendo de que habían pedido un cambio de rumbo que no fue autorizado por parte del Centro de Operaciones. Claro, tampoco hubo aparentemente tiempo para que el piloto, sí, o el copiloto, quien fuera, volviera, digamos, a insistir en eso. Porque claro, es una zona de tormentas, según estoy viendo yo en los mapas meteorológicos, etcétera, ¿no? Sí, de hecho había tormentas también, con lo cual se hubiese podido prevenir esto, y esto a los propósitos, digamos, también de la comunicación telefónica que establecimos con Raúl Fernández, un piloto argentino que en estos momentos claro, se encuentra en Dubái, que había tenido un vuelo desde Sydney a Dubái y conocía perfectamente la zona en cuanto a las inclemencias meteorológicas, en las cuales él advirtió también sobre la responsabilidad del propio piloto, más allá de cualquier falla técnica, por supuesto, en cuanto a emprender un viaje con, digamos, una situación tan adversa. Lo que sucede a veces, sí, María Belén, es que la palabra de los pilotos no se tiene en cuenta. Lo que se tiene en cuenta es la palabra la última palabra la tiene el control aéreo y los superiores de la empresa. O sea que yo lo he visto, yo he viajado muchísimo en situaciones meteorológicas muy difíciles como pasajero. Claro. Y bueno, y uno dice, ¿pero por qué? Y bueno, y no hay forma, y el avión sale lo mismo. Sí. Ahora, por ejemplo, hay también discrepancia, porque yo lo primero que pedí que me mandaran, por ejemplo, era el cargo, o sea, cuántas personas había y de qué nacionalidad. Y no hay, por ejemplo, demasiadas precisiones. No, se sabe que hay un francés entre los pasajeros. Un francés y aparentemente un británico. Sí. Y a mí cuando me hablan de un británico yo ya empiezo a pensar mal, entonces no por los ingleses, sino por todos los episodios que hay de militantes, porque yo soy especialista en terrorismo claro, aéreo, o sea, yo creo sin embargo que esto pudo haber sido un rayo, pero hay indonesios, coreanos del sur, un ciudadano de Singapur,
uno de Malasia, recordemos lo de Malaysian Airlines, sí, el avión desaparecido que nunca se encontró, y un francés. Sí. Pero además se cree que hay un británico a bordo, aparentemente que subió a último momento. Claro, esta, digamos, es una información más reciente porque se sabía de un francés entre los 155 pasajeros y ahora estás añadiendo la información sobre un británico. Y recordás muy bien... Sí. Claro. Se cree, Belén, se cree, ¿no? Para que, digamos, el televidente como tenga una probabilidad, digamos, no claro, hay una certeza. Ocurrencia. Pero todavía no han suministrado la lista de pasajeros para conocer la identidad de los mismos y que los familiares estén al tanto. No, fíjate que no, que todavía hay incluso discrepancias sobre decir, por ejemplo, no sé, 150 y pico indonesios, tantos de Corea del Sur, uno de Singapur, uno de Malasia, un francés, pero también ahora resulta que parece que hay un británico. Sí. Hay que ver de qué origen es ese británico. Claro. ¿No? O sea, vos sabés que cuando estas cosas suceden, ahora, todo esto fue suspendido por mal tiempo, la búsqueda. Sí. No obstante, hay ya barcos en la zona, pero no hay, por ejemplo, ningún rastro de, como ocurrió con el de Malaysia, no hay rastros. Claro, en el caso de Malaysia Airlines, recordemos que hubo 16 países que también intervinieron en la búsqueda de la aeronave que nunca se encontró y también hubo un cambio de dirección que sí fue captada por el radar, ¿no es cierto? Investigación mediante, pero es tan amplio el radio en el cual buscar que ya después se terminó con la búsqueda y la carátula sigue siendo de desaparición porque no se encontró ningún vestigio de la aeronave y tampoco de ninguna persona que yo le decía a Raúl Fernández, a este piloto argentino, que debe ser desesperante para los familiares, ¿no es cierto? No saber siquiera dónde están, porque siempre existe la esperanza. Si vos no viste, por ejemplo, un cuerpo, claro, si, por ejemplo, no sé, están en alguna isla, ¿no es cierto? Siempre esa... Yo descarto en lo personal, ¿no? Después de haber consultado por lo menos con 100 especialistas, con gente vinculada en un pasado al servicio de inteligencia Prime, digamos, ¿no? De Estados Unidos, de Gran Bretaña, etcétera. Yo descarto que el avión esté en un lugar que no sea el Océano Índico. Que vos sabés que fue exclusivo ese 5N, porque yo incluso anticipé, antes que saliera la noticia, de que si yo fuera una mente criminal lo llevaría al Océano Índico a un lugar donde no se lo puede encontrar. Acá estamos hablando del mar de Java, para que se ubique más televidente. Entre Surabaya y Singapur, que era el destino final, ¿no es cierto? Claro, pero vos fíjate que el mar de Java, ¿no? En el lugar exacto... es muy difícil, claro, representar esto sin un mapa. Yo no estoy hablando por teléfono al televidente. No, ahora lo mostramos porque tenemos un mapa, digamos, para que la gente pueda tener ver. una Entonces, mejor precisión de la locación geográfica donde desapareció el avión en cuanto, digamos, al desvío del mismo y demás, porque justamente es el mar de Java donde desaparecen. Ese recorrido que comenzó con el despegue a las 5:20, a las 7:24 hora local ya no se tiene contacto con el avión y el destino, que era Singapur, era para un descenso a las 8:30. Claro, vos fíjate una cosa, que acá hay un espacio marítimo, ¿no? Que está rodeado a occidente y a oriente por dos regiones de Indonesia. O sea, en la parte occidental está Indonesia con Tanjung Pandan y en la parte, en la parte oriental se llama Kalimantan, ¿no? Que es un lugar, obviamente, la gente no lo conoce, no es demasiado conocido, pero que se caracteriza justamente Kalimantan, quiere decir, por ejemplo, una isla de tiempo ardiente, por ejemplo. ¿No? Porque es excepcional el nivel de calor que hay en esta isla. Entonces, justamente, por los vientos, por la concentración de humedad, etcétera, etcétera, bueno, se producen además de otras condiciones. Yo soy piloto digamos de navegación, ¿no? O sea, aficionado deportivo, pero vos tenés que aprender todas estas cosas. Bueno, se producen este tipo de tormentas eléctricas y muchas veces un solo rayo puede derribar un avión. A mí lo que me extraña es un avión de estas características, ¿no? Claro, desde ya. Que se haya permitido el reruteo. Sí. Claro, y vos por otra parte también hiciste alusión a la altura a la cual tuvo que ascender el avión para evitar una tormenta tan fuerte que por otra parte ya estaba, digamos, registrada y anticipada y prevista. Lo sumamos a Ronen Schwartz de Viva la Tarde, Horacio Calderón. Sí, cómo no.
Ahora, Ronen, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal, María Belén? ¿Cómo están? Estábamos viendo un poquito esto que pasó. La verdad que el tema es, leía recién, el llamado también de alguna de las personas familiares del Malaya Airlines, también solidarizándose, ¿no?, con lo que sucedió. Un mensaje desesperado, por lo menos esto fue lo que dijeron la empresa Malaya. Bueno, sufrió esto mismo hace 2 años, difundió un comunicado en las redes sociales, bueno, solidarizándose con lo que había pasado. Horacio, vos que tenés tanta experiencia en esto y ustedes recién detallaban la zona, sí. ¿Tiene algún conflicto puntual, alguna cuestión que pueda intervenir el terrorismo en esta desaparición para vos? El terrorismo yihadista, o sea, el terrorismo vinculado a la red Al-Qaeda, al Estado Islámico, etcétera, etcétera, tienen una presencia global. Global no significa el globo terráqueo completo, significa que no tiene espacios concreto, ¿no? La palabra es para que el televidente entienda qué quiere decir global para uno. Entonces yo me estuve fijando en la lista de pasajeros. ¿Y? En la lista de pasajeros hay indonesios, por ejemplo, hay para resaltar un francés. Yo me hubiera fijado si hubiera existido un ciudadano chino, porque vos sabés que en China hay un movimiento separatista que además de ser separatista es yihadista vinculado a la red Al-Qaeda en algunos aspectos. Entonces uno siempre apunta a eso, pero el avión iba rumbo a una tormenta eléctrica. Entonces el piloto o la persona que se comunicó pidió hacer un desvío y elevarse a 11.000 metros. Eso le fue negado porque aparentemente a esa altura y en ese lugar existen otras rutas aéreas. O sea que los aviones se manejan por corredores, por espacios muy concretos, salvo emergencias. Claro. Lo que pasa cuando se pide autorización, por ejemplo, para cambiar el rumbo, para cambiar la altitud en la cual está sobrevolando una aeronave, por supuesto que el centro de operaciones tiene que tener en cuenta el tránsito aéreo, como bien decís, Horacio, y de esa manera también hacer modificaciones de las rutas de vuelos de muchísimos aviones más. Ese es el tema. Claro. Por supuesto, lo peor es que le negaron eso, y luego no hubo ninguna comunicación, es decir, el piloto no pudo insistir en eso. Entonces, yo he viajado por zonas de tormenta, por este tipo de regiones, y es muy complicado a veces porque uno se ve en el medio de una cantidad de rayos que se ven cerca, relámpagos, por supuesto nubes cerradas. Entonces, realmente yo pondría, en principio, en este tipo de cuestiones yo siempre digo que no hay que descartar ninguna hipótesis, por eso. La real quede probada. El tema, ¿sabés qué pasa, Horacio? Que leyendo un poco el comunicado, también María Belén, esto que pone Malaya Airlines de fuerza, Erasia, nuestras plegarias y pensamientos están con las familias y amigos de las personas a bordo del vuelo, destacó esta empresa, bueno, a partir de lo que sufrió este año la pérdida de 2 aviones con un total de 537 personas a bordo. Todo esto es las búsquedas, viste que después queda en la nada. Y los familiares es dónde, qué pasa. ¿Viste? No, bueno, yo hablaba también del dolor desesperante, porque siempre está la esperanza que estén en algún lado. Pero de todas maneras, la búsqueda tiene un principio, un desarrollo y un fin, después de los cuales ya no se hace más esfuerzo, digamos, en la búsqueda. Pero eso, María Belén, viste que es desesperante. No se va a obtener ningún beneficio de la misma. Pero como bueno, en el caso de Malaysia Airlines. Es una primicia, ¿no? Ahora lo de Malaysia Airlines... ¿Hola? Sí, te escuchamos, Horacio. Lo de Malaysia Airlines se está retomando ahora nuevamente. ¿Se está retomando la búsqueda? Sí, se ha terminar un mapeo del fondo, porque son zonas, por ejemplo, volcánicas. Vos imaginate lo que es un volcán en el fondo del mar a lo mejor 5.000 metros de profundidad. Claro, es además una extensión muy vasta en la cual se podría llegar a buscar ese avión, Horacio, Ronen, ¿no es cierto? En el caso de Malaysia Airlines. En este caso, digamos, de Air Asia, la principal hipótesis y por ahora la única barajada, coincido completamente con vos, Horacio, que nada puede ser descartado hasta que no se haga la investigación. Por supuesto que si tuviese la caja negra sería mucho más conveniente a los propósitos de la misma, pero las inclemencias meteorológicas son las que han marcado, digamos, la desaparición de esta aeronave. Ahora bien, teniendo en cuenta... Otra, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdón? A diferencia del otro vuelo de A diferencia de Malaysia Airlines, con las otras especulaciones y el desvío también que se pudo captar a través del radar. En este caso, Horacio, ¿no es cierto? En que sale a las 5:20, tenía que llegar a Singapur a las 8:30, ¿no es cierto? A las 7:24 está bajo, digamos, la radarización del centro de operaciones. Pero hasta allí se puede saber el recorrido. ¿Ese recorrido, Horacio, fue el habitual que tenía que seguir el estipulado? Sí, exactamente. Es justamente la ruta que yo te estaba comentando entre la región occidental de Indonesia
y la región de Kalimantan, perdón, que es la de la isla muy caliente, algo por el estilo, la palabra, sí. Que justamente se caracteriza por eso, y es una zona de tormenta, pero tormentas eléctricas. Claro. Entonces, es muy difícil, claro, que vuelen algo que tenga que ver con el rescate, con la posibilidad también de rescate, Horacio, me claro, imagino. pero por ejemplo, por el momento hay barcos que están yendo a la zona, Claro. que están patrullando, todo lo que, bueno, no han encontrado, por ejemplo, ningún tipo de restos. No, nada. ¿Sabés qué? Algo que a mí, yo hablaba con la gente, mira, en el caso que es diferente, porque obviamente no es un avión, sino en este caso un velero que fue el Tunante, viste que también estaba la búsqueda, bueno, y todo esto. Hablaba con especialistas de este tema y lo que me decían es que hay un protocolo y también, como también señalaba María Belén, un tiempo, ¿no? De tanto tiempo búsqueda de esta manera. Si no da resultados es, obviamente, dejarlo como stand-by para ver si hay algún elemento contundente e ir. ¿Por qué? Porque esto también tiene mucho costo en recursos y hay que ver quién los paga, porque si es en qué país desapareció, qué país es el que paga la cantidad de dinero que sale, no sé, mandar un buque, aviones, rescatistas, que esto también hay mucha polémica. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, no sé, un andinista se pierde en alguna montaña o algo? Es, ¿quién paga eso? Incluso en Bariloche, en algún momento se lo querían hacer pagar al mismo andinista que había hecho la travesía y que se había embarcado en algo que tenía un riesgo. En este caso, como puede ser una tragedia, puede ser un terrorismo, como dice Horacio, claro, es cierto, hay un tiempo, pero también hay familias detrás, María Belén y Horacio, que necesitan que todo el tiempo se los esté buscando. No, pero en este caso ¿viste? muy concreto, Horacio, ¿no es cierto? Que la suspensión, que lo dimos como era el horario de Rubén Suárez, que lo dio como alerta, digamos, la suspensión de la búsqueda se debió directamente a las inclemencias meteorológicas, que son las mismas que habrían determinado la desaparición de la aeronave. Ahora bien, Horacio... Sí, un avión desaparecido. Es un avión desaparecido. Claro, por ahora es un avión desaparecido, claro. Porque no se tiene absolutamente ningún vestigio de la aeronave, ni de ningún pasajero, ni nada que hubiese pasado. A ver, las condiciones climáticas y geográficas de la zona, ¿no? Teniendo en cuenta que a las 7:24, hora local, desaparece Horacio de la zona, digamos que es el mar de Java, ¿no? Para que la gente comprenda más, inclusive, no sé, muchos no hemos estado en esa zona, vos sí. ¿Cómo es? Bueno, todas esas regiones son regiones extremadamente complicadas, María Belén. Yo no he estado en el Mar de Java exactamente, sí, pero cerca. Pero conozco, digamos, he atravesado lugares que son muy parecidos y realmente es muy complicada la búsqueda. El Mar de Java, a diferencia del Océano Índico, es más reducido en superficie. Claro. ¿No? Yo estuve perdido durante 48 horas, nos dieron por muerto. Eso, bueno, es otro tema para ver. ¿Dónde estabas? Acá en el Río de la Plata nos dieron por muertos y... Por ejemplo, estuvimos desaparecidos 48 horas, nos encontró mi padre en avión. ¿Estabas en un barco? Estábamos en un velero, nada menos que en un lining. Sí. Bueno, eso es lo que digo, ¿viste? O sea, aparte en poco tiempo, 48 horas, Horacio, poco tiempo para... Digo, ¿quién maneja ese protocolo? ¿Quién dice, hasta acá buscamos, no buscamos más, a partir de ahora me parece que es una desaparición y una tragedia y nadie sabe? O sea, ¿quién lo maneja? ¿Quién hace ese tipo de especulaciones? Bueno, por ejemplo... ¿Quién lo determina? No digo en el caso de uno no, porque es una cosa menor, pero digamos que eso lo determina, primero que todo, a ver, si el siniestro es un siniestro aéreo, si el siniestro es, por ejemplo, de un barco, de transportes, bueno, a ver qué intereses geopolíticos hay en todo esto, porque obviamente los chinos sospechan de una conspiración. Claro. Porque yo lo he explicado mucho en C5N, incluso de manera exclusiva. Yo dije en C5N, yo fuera una mente criminal, el avión lo tiraría al Océano Índico, eso 10 días antes que saliera la noticia. De manera tal que acá hay muchos intereses y lo siguen buscando al avión y van a tratar de resolver el misterio, porque obviamente yo creo que el avión de Malaysia Airlines no fue un accidente, creo que sí, que fue ¿un atentado terrorista? No, yo diría que fue un acto criminal, ¿no? Por supuesto, causa... ¿De parte de quién o de quiénes? Mira, yo sospecho de alguien de la tripulación, María Belén, que se puede haber encerrado en el... ¿tanto? Piloto, y haber llevado el avión donde yo pensaba que lo llevarían. ¿Con qué propósito, Horacio? Y mira, a lo mejor personal vengarse contra, por ejemplo, contra la línea aérea, que es lo que se sospechaba del piloto, yo no abro juicio al respecto. Pero ¿en qué sentido? Claro, es buena la pregunta, María Belén, porque, digo, ¿cuál sería la intencionalidad? Porque tampoco dejó un mensaje, ni tampoco dijo esto es por algo, o digamos, o dio un último mensaje. Claro. Vos tenés el peor escenario. Sí, Horacio. Sí, te escuchamos, Perdón, no, que me llega con delay por eso. El peor escenario que tenemos los especialistas
es que nos ocurrió en el vuelo de Air France 447, que yo lo cubrí permanentemente como analista con ustedes en ese momento. Que cayó al Océano Atlántico, cerca de la costa brasileña. Que estaba el hijo de Gabriel Dreyfus en ese vuelo. Claro, que sí, había un príncipe de la Casa de Braganza, etcétera. Entonces lo que temen los grandes especialistas, no me estoy incluyendo en eso, en materia de terrorismo aéreo, era que estuvieran probando una nueva táctica terrorista. Entonces, ¿qué significa? Esa nueva táctica, la desaparición de un avión y que nadie sepa dónde está ese avión. No olvidemos lo que tardó Francia misma en localizar dónde estaba el de France. Eso te iba a decir, digamos, se tardó muchísimo tiempo para llegar a la conclusión, en el marco de la investigación, Horacio Ronen, de que se trataba también de inclemencias meteorológicas, ¿cierto? Al marco de esa zona del Atlántico Sur, que fue importante. Y a los propósitos también de la investigación que sigue ahora, Horacio, porque lo que preguntabas vos, Ronen, también tiene que ver con legislación del mar y derecho internacional del mar, que tiene sus propias normas en cuanto a los protocolos a seguir, ¿no es cierto? Por eso un principio de desarrollo y búsqueda que cuando es infructuosa ya después se marca una cuestión que es muy fría de costo-beneficio, que no tiene nada que ver con los sentimientos de los familiares que perdieron a esas personas queridas, pero sí hay una relación directa que ha pasado también con el Tunante, en el cual se emprendió una búsqueda, hubo también auxilio de parte de Brasil a través de la Armada, principalmente de la Armada de Aviación, que además colaboró con aviación también del propio país, además también de la colaboración de la propia Armada Argentina a través del Ministerio de Defensa. Se terminó con esa búsqueda, después los familiares pidieron que se retomase, se hizo y ahora se paró de vuelta. Por eso los familiares amigos de Tunante piden reiteradamente que se siga buscando, porque la desaparición, a ver cómo se actúa en estos casos, Horacio. ¿Qué se tiene en cuenta? Una cosa es la desaparición y otra cosa, digamos, es una tragedia en la cual podés ver los vestigios del avión y los restos de los cuerpos. Exacto. Si acá, por ejemplo, no fuera encontrado el avión en los próximos días y se establecieron paralelos con el caso de Malaysian Airlines, el que cayó, y yo sigo insistiendo, en el Océano Índico, más allá de las causas que motivaron esa desgracia, comenzaría a provocar una especie de pánico, porque ¿quién subiría un avión pensando que ese avión puede desaparecer? Porque uno toma un avión y bueno, sabe que está expuesto a muchísimo menos riesgo que si uno va en auto, a lo mejor por el acceso norte. Después también hay el comunicado, oficial de parte de AirAsia, que está brindando información sobre la situación de los pasajeros y la tripulación. Ahí está, dice la aeronave, bueno, dice se lamenta, AirAsia Indonesia se lamenta en informar que el vuelo QZ8501 de Surabaya a Singapur perdió contacto con los controladores aéreos a las 7:24 esta mañana. Seguí, Ronen. Sí, hasta este momento no tenemos más información sobre la situación de los pasajeros y la tripulación, pero mantendremos a todas las partes informadas a medida que surjan más datos. La aeronave era un Airbus A320-200 registrado como PKAXC, ¿no? Y esa es parte de la información oficial. Quería preguntarle también a Horacio, ¿qué responsabilidad tiene en este caso puntual la aerolínea? ¿Por qué no podrían ellos proveer elementos para la búsqueda? ¿No tienen ninguna cuestión? ¿Se manejan solo con el seguro y el seguro es el que se encarga de eso? ¿Cómo es este tema? No, en este caso hay protocolos que se están poniendo en este momento en movimiento, desde que desapareció el avión, donde hay, por ejemplo, patrulleros de Indonesia, que es justamente el soberano territorial de gran parte de ese espacio marítimo, porque tenemos que tener en cuenta que todo el mar de Java, en esa región, vuelvo a insistir al televidente, tiene la región de Indonesia al occidente y al oriente, que es Kalimantan que se acabo de mencionar. Es como si fuera un gran río de la Plata, pero mucho más grande, y en lugar de que existiera el Uruguay, estaría la Argentina de un lado y la Argentina del otro, para que se ubique, ¿no? Está más circunscripto respecto, digamos, de dónde desapareció el avión de Malaysia Airlines. Nada que ver, digamos, en cuanto a locación geográfica. No, ¿sabes por qué, Belén? Porque el avión desapareció a muy pocos minutos. Entonces vos calculás el punto de partida, la velocidad del crucero, ¿no? Entonces tenés un radio de búsqueda que es mucho
mucho menor, por supuesto, a la inmensidad del Océano Índico. Acá hay un dato interesante que aporta uno leyendo las crónicas de lo que pasó en realidad con Malaysian Airlines. Bueno, recordemos que hubo 2 vuelos, ¿no?, que han tenido siniestro. Claro, pero esto fue misil. Bueno, a eso lo quería apuntar, pero ¿por qué pasa? Hoy está en crisis económica, pero la gran competidora y cercana competidora era Air Asia. Entre otras cosas, porque está hoy Malaysia Airlines en una cuestión de derrumbe económico o está muy complicada. Muy complicada. Entonces, digo, esto que vos apuntabas de la parte de la tripulación que pudo haber sido secuestrada o en realidad la tripulación haber provocado algo, también puede haberse metido en este caso, porque son 2 vuelos de una empresa a la misma zona. Digo, algo que ver pueden llegar a tener estas 3 tragedias, Horacio. Pero por supuesto, bueno... O sea, algo tiene que estar entrelazado de eso. No es que fue una empresa, no sé, de América y otra de Asia, ¿entendés? Eran 3... Las 2 competían, 2 competidoras. No, hay algo ahí que no sabemos para mí. Mira, el tema del avión, sí, justamente de Malaysia Airlines, derribado en Ucrania, fue un error y fue realizado por un grupo que son de... Prorrusos. Prorrusos, claro. Cosacos, una unidad cosaca. Porque yo lo seguí, digamos, desde que comenzó con las conversaciones. Yo algo incluso de ucraniano conozco, me queda poco, bueno, a ver, yo entendí enseguida cuál era la posibilidad del tema y yo apunté a que fue derribado por un sistema de misiles muy sofisticado, tierra-aire. Luego se dijo que bueno, que a lo mejor que un avión de Ucrania había perseguido al avión, eso lo dijo Rusia, claro, para echarle la culpa a Rusia, pero en lo personal... y objetivamente yo creo que el avión fue derribado por un misil. Sí, ¿no? claro. Esa fue la principal hipótesis que se estableció por otra parte, y además en el marco de la anexión de Crimea a la Federación Rusa, que llevó también y que sigue también teniendo derivaciones en cuanto a la Unión Europea en sí, junto con los Estados Unidos, y Rusia por otra parte, porque sigue generando conflictos. Ahora, sacando ese tema de lado, ¿no es cierto?, en el contexto de una guerra, ¿no es cierto?, y de un marco de conflicto muy localizado geográficamente, que es el caso de Ucrania. Claro, de Ucrania, acá estamos hablando de desaparición de aviones. De todas maneras, podemos, digamos, más allá de que todas las hipótesis son probables, Horacio, establecer que las condiciones meteorológicas eran tan adversas que llevó a la desaparición del avión, que es lo que se baraja hasta el momento. Y por otra parte, ¿podría haber habido también alguna negligencia por parte del piloto, alguna falla humana en cuanto a determinar qué hacer más allá del auxilio del centro de operaciones y que te pueden brindar de un cambio de dirección para poder llevar a mejor rumbo el avión? ¿O era mejor quizás por la cantidad de combustible hasta el destino o evitar, ¿no?, volver hacia el lugar de partida? Bueno, yo creo que eso María Belén lo tiene que consultar, por supuesto, de manera obligatoria con el control aéreo. Claro. Sí. O sea, el piloto no puede tomar una decisión, salvo que sea algo muy drástico, por los grandes protocolos aéreos que hay. Yo creo que si acá hay una responsabilidad, en última instancia, será primero que todo de la empresa. Claro. La empresa, pero ojo, porque ahora también, además del centro de operaciones, Ronen, Horacio, la propia Airbus tiene, digamos, un seguimiento muy cercano, con lo cual técnicamente tiene alguna suerte de proximidad con la aeronave para saber qué es lo que está funcionando bien o no. Claro. Que inclusive, monitoreo. A partir de las últimas tragedias es que se ha desarrollado más, inclusive también a propósito de lo que se vivió el 11 de septiembre y después mejorando con el tiempo técnicamente. En cuanto a ese seguimiento que hace la propia empresa Airbus de la aeronave, Horacio, ¿qué es lo que le puede llegar a indicar respecto de la ruta o de algún inconveniente técnico? Bueno, por ejemplo, le puede llegar a indicar cuál fue el punto final exacto de la última comunicación. Recordemos los famosos ping. Ah, sí. ¿No? A los satélites que a través de esos famosos ping, que son apretones de manos, ¿no? Handshake, se dice en inglés. ¿No? Como si fuera un apretón de manos del avión con un satélite determinado, que supuestamente debería captar todo esto, pero el satélite, los datos del satélite van a estar disponibles a lo mejor dentro de 48, 72 horas, etcétera. Y los radares no cubren necesariamente la totalidad de estos trayectos. Hay puntos muertos. Horacio, con respecto a la aerolínea, ¿no? Porque acá tuvimos, bueno, lamentablemente el caso Lapa, que
después quedó todo en la nada. Sí, sí, tal cual. Viste que al final termina siendo siempre quien fallece o quien ha desaparecido, que es el piloto, se lo da como el gran responsable, y la empresa, por lo menos acá en Lapa, no pasó nada. En el caso de Air France, ¿alguien se hizo cargo de una tragedia, una desaparición de un avión? Vos tenés que salir con un avión, garantizar que vaya a llegar las 200 personas, 100, lo que sean, al destino. Eso obviamente no lo cumplieron. ¿Alguien se hace cargo de esto? Sí, bueno, por ejemplo, los familiares, por ejemplo, de los desaparecidos de Malaysian Airlines, les han pagado. Sí, les han dado una indemnización. Claro. Igual el dinero, viste, no te paga la vida ni ahí, pero... No sé, en el caso no me acuerdo bien, pero en el último caso del que todos sospechamos, y lo que decía María Belén con buena info, del misil y todo esto, ¿se encontraron los restos en ese caso? ¿Se encontró o no se encontró nada? Sí, sí. Ah, se encontró todo. Bueno, claro, ahí es distinto a las otras dos que estábamos mencionando. Y es distinto también porque, ¿sabés qué, Ron, en Horacio? ¿No es cierto? El tema de la caja negra, que brinda tantísima información, digamos, si se llega a encontrar. Lo que pasa es que, por ejemplo, en esta circunscripción, ¿no? Marítima, que estás detallando, Horacio, el mar de Java, ¿se podría llegar a encontrar la caja negra? Es mucho más fácil, por ejemplo, que respecto del Malaysian Airlines, teniendo en cuenta, digamos, que la última comunicación con el centro de operaciones fue a las 7:24 sobre ese mar. Claro. Mira, yo cuando estuve en varios programas de C5N, yo llevé lo que era el corte, por ejemplo, del fondo marino del Océano Índico. Y según el lugar, podía haber, por ejemplo, se llama Fosa Avillal, que llegaban a los 9.000 metros de profundidad. Entonces, si el avión, por ejemplo, para mí hubiera amerizado, ¿no es cierto?, sin estrellarse, porque es la única explicación que hay, que haya descendido de manera completa, sin abrirse, porque hubieran aparecido salvavidas, cuerpos, etcétera, ¿no? Pero podría desaparecer a 9.000 metros de profundidad, ir deslizándose, con lo cual yo creo que va a ser imposible encontrarlo. Hay ventanas, María Belén, Ronen, en la superficie del fondo del mar, que son como ventanas de viento, ¿no? O sea que hay viento, hay tempestades marinas, hay erupciones volcánicas. No olvidemos la famosa película el este de Java. Entonces estamos en una región muy complicada. Yo, en principio, a pesar de especializarme en terrorismo, yo apuntaría más, sin descartar absolutamente nada, que esto podría haber sido un accidente. Sí, unas inclemencias meteorológicas, digamos, ya estaba previsto. No hay otra posibilidad, porque de este porte, las toneladas, el desplazamiento, etcétera, etcétera, y la tecnología del avión, este avión, para que se informe un poquito el televidente, o sea, Airbus, es una subsidiaria de Aeroespacial, que es la famosa empresa franco-británica, digamos, porque en la época de las Malvinas, por lo menos de las 50 y 50, no sé cómo tendrán las acciones ahora, la que fabricaba los famosos misiles Exocet. Ah, claro. O sea que es una empresa que tiene... bueno, y ahora obviamente que hay muchas empresas que han tomado, ¿no? El Airbus compitiendo con Boeing, son como dos empresas que están cabeza a cabeza en la... Ahí recién veíamos el mapa, ¿no? María Belén, que vos detallabas y que también vos, Horacio, porque ahí estamos viendo, ¿no? El detalle de dónde, hacia dónde iban. De Surabaya, claro. si ven ahí ustedes, Surabaya es la segunda ciudad en importancia de Java. Y el destino... es Singapur. Fíjense más arriba, ¿no? Más al norte. Ahí dice, por eso es el sudoeste de la isla de Borneo, como bien se señalaba. 3 horas más o menos, María Belén. El mar de Java. Mira, 5:20, la hora del despegue. 7:24 es la hora en que desaparece directamente de la radarización. Y 8:30 tenía que llegar. Ahora bien, a los propósitos del combustible, ¿no es cierto? Un avión comercial de estas características lleva combustible suficiente como para poder llegar a destino, y también siempre un excedente, porque también un sobrevuelo le exige desde ya consumir combustible quizás no previsto. Ahora, puede ser también, Horacio, que en este caso el combustible no haya alcanzado para un sobrevuelo en alguna zona, digamos, más allá de la tormenta, o alejándose de la tormenta, que no le haya permitido ninguna otra maniobra más a la aeronave. Bueno, es muy buena pregunta. Por lo general los aviones llevan combustible, deberían llevar la carga completa de combustible justamente frente a un caso de emergencia en el cual haya un solo aeropuerto, no puedan aterrizar y que luego tenga que sobrevolar.
Lo que pasa es que esta pregunta, que es muy buena y muy difícil de contestar, que no creo que si llamaras en este momento al presidente de la compañía aérea te lo pudiera responder, es cuánto tenía de combustible el avión. Claro, para un sobrevuelo y el excedente, ¿no? Claro. Muy pocas horas de vuelo. Claro, por eso, porque es muy corto el recorrido. Fíjate que hora de Greenwich era las 22:35. Sí. Y el avión perdió contacto a las 23:24. Sí. O sea que el consumo de combustible era realmente muy bajo para un avión de este porte. Entonces el avión tenía que terminar en Singapur. Si uno mira, o miramos el mapa que estábamos mostrando... Ahí estamos viendo, sí. El avión tenía, ante una posibilidad, capacidad suficiente, pienso yo, para llegar, por ejemplo, para hacer un rumbo en dirección occidental y hacia el sur, y poder descender, por ejemplo, en Yakarta. Claro. Bueno, siempre, por supuesto, cuando se despega un avión y se tiene una hoja de ruta, desde ya que hay alguna, digamos, alguna alternancia, ¿no es cierto?, respecto de dónde, siempre, digamos, eso, digamos, hasta un vuelo de cabotaje, de acá, de la Argentina, en cualquier lugar. A ver, si ante cualquier dificultad, ¿dónde puedo descender? Porque la otra es emprender también el regreso, pero quizás no haya podido hacerlo encontrándose en el frente de la tormenta. Ahora bien, vos tenías, Horacio, la información respecto de la altitud a la cual había llegado. Que, no, cuidado, perdón. A ver. Lo que yo tenía de información es que pidió ascender. Pidió ascender y no le dieron la autorización. Claro. Porque esa información... Sí. No, porque esa información es clave. ¿Por qué? Porque encontrándose, por ejemplo, acá la tormenta, ¿no es cierto? Tiene dos posibilidades, porque no la puede atravesar. O va por arriba, que sería lo mejor, o por abajo. Y si va por arriba, también el centro de operaciones tiene que disponer de un cambio de ruta de todo el resto del tráfico aéreo que se encuentra en esos momentos. Exactamente, claro, sí. Y por ahí vas a saber cuántos aviones son. Claro. Te digo, había venido otro dato. Sí. Que es por ejemplo, Singapur es un lugar de tráfico aéreo múltiple. Es como si fuera el aeropuerto, por ejemplo, de Heathrow en Gran Bretaña. O Frankfurt en Alemania. O de Alemania, o de Charles de Gaulle en París. Claro. O sea que estamos hablando de una zona, como dice María, que había tanta cantidad por ahí que es imposible. Igual veíamos que tenía, como vos también decías, Horacio, como muchas alternativas para, digo, más allá de la ruta que usara, muchas ciudades o aeropuertos o lugares como para desviarse y no tener que estar en el medio por ahí del lugar. Pero claro, me parece que la clave es qué condiciones había en ese momento y hacia dónde y qué podía hacer la maniobrabilidad, que podía llegar a tener el avión en ese momento. Ahí me parece que también hay que ser eje, como decía también María Belén, en el error humano, la alternativa, también la información que tenía el radar de qué estaba pasando en ese momento para saber hacia qué lugar pudo haber ido el avión. No, si pero cayó acá en está esa misma clave. zona. Claro, sí, Horacio, vos estás diciendo que pidió autorización, no se la dieron, y él quería pasar por encima de la tormenta, o sea, no podía atravesar la tormenta y quería posicionarse por encima, digamos, que son milésimas de segundo, en los cuales hay que tomar una decisión porque es de vida o muerte, digamos, absolutamente riesgosa. Al no poder superarla, quizás haya tenido que entrar en el frente de tormenta obligadamente. Es muy probable. Y por eso pierde el contacto directamente con el centro de operaciones. Por ahora mensaje terrorista no hubo aparte, no hubo nada que diga esto. Comunicación decís no. Claro, alguna comunicación o comunicado dicen, bueno, esto pasó por tal, digo, eso no existió por ahora, entonces... Ahora viene está para lavarte la mano, ¿no? Porque siempre la culpa la tiene el piloto. Claro, eso sí, eso es cierto, sí. Entonces si vos tenés una torre de control, controladores aéreos en el punto de partida, en el punto de arribo y en el medio hay una tormenta eléctrica que justamente está prácticamente concentrada, va rumbo, porque ahora tenemos satélites, no es a ojo. No, claro. ¿No? Entonces no es que haya alguien con un largavista mirando la tormenta, o sea, acá es muy concreto. Entonces ven que hay una tormenta eléctrica de tal magnitud y no suspenden el vuelo. Entonces la responsabilidad no la tiene el piloto. El piloto dijo, yo quiero virar, no recuerdo si a babor o a estribor, y bueno, y subir a 11.000 metros, dijeron no, porque no se puede por la ruta aérea. Sí, eran 11.000, exactamente lo que vos decís, Horacio.
ese había sido el pedido, y la empresa igual aclara, ¿no? Y dice, y reconoce, que eso también es un dato, reconoce que solicitó un desvío debido a las malas condiciones meteorológicas en la ruta antes de que la comunicación con el aparato se perdiera, cuando aún estaba bajo el control aéreo indonesio. Claro, después entra en el otro espacio aéreo y a partir de ahí, bueno, la búsqueda, ¿no? Las operaciones de búsqueda, bueno, la nave han comenzado, pero de inmediato han tenido que ser suspendidas por la caída de la noche y obviamente todas las condiciones. Ahora hay una palabra, Ronen, sí. Traducida al castellano, ellos dicen pedido inusual. Ah, inusual. Ah, bueno, un dato es. Claro. ¿Eso quedó registrado en el centro de operaciones? Sí, pedido, claro. está entre comillas en inglés, ¿no? Unusual. Sí. Request. Claro. ¿Cómo dice Horacio? Como para que María Belén lo pueda entender bien. Unusual request. Eso, unusual request. Claro, que es un pedido inusual. Bueno, inusual. Inusual, yo pregunto. Ahora, inusual en el marco de las inclemencias meteorológicas que ya se sabían. También ahí se lavan las manos las empresas, viste, que también empiezan a tirar un comunicado como para que después uno no... Viste que también uno en este momento me parece que también las empresas ven más lo mediático pero, a ver, que otras cosas. A ver, este análisis es en posterioridad de lo que sucedió. Claro. El unusual request, que es ese pedido inusual, es contemporáneo al pedido que se hace y queda registrado, ¿no es cierto, Horacio? Sí, claro. Sí. Exactamente. Sí. Ahora, ¿cómo compatibilizar esto con las inclemencias meteorológicas que se sabían estaban vigentes y un frente de tormenta que, por supuesto, desde el centro de operaciones se tiene registro, por supuesto, a través del radar? Eso no es inusual, digamos, María. Claro, a mí justamente lo que me llama sospecha es el uso de la palabra inusual. Claro, por eso. Porque el avión... un frente de tormenta, porque el avión es un avión que está preparado, porque los aviones tienen pararrayos. Claro. Pero a veces no puede ser que tengan, no sé, que lo toque un rayo y aparezca otro rayo y bueno, que neutralice. O que, por ejemplo, un rayo lo que sí puede hacer es neutralizar el instrumental eléctrico. Claro. Porque vos sabés que hablando con Raúl Fernández, que es un piloto argentino que había hecho el recorrido que yo les decía de Sydney a Dubái, tuve la comunicación telefónica con él a Dubái, explicaba, digamos, de la escasa probabilidad también del alcance de un rayo aeronaves de esta naturaleza, ¿no es que cierto? estaban como protegidas, acondicionados a los propósitos de poder atravesar tormentas de riesgo. Están protegidos. Claro, están protegidos, digamos. Según la información, acá uno va recibiendo de distintos medios y distintos lugares, dice que el avión tenía combustible solo para 4 horas. Para volar durante 4 horas. 3 horas, tenés ahí el excedente de 1 hora. Un excedente de un rato más. Y también el tema de cómo estaba conformada, que eran 155 pasajeros, entre ellos 16 niños y un bebé. Y 7 además de los pilotos. Claro, más allá de los pilotos, ¿no? Y todo lo que... Y 4 azafatas y un ingeniero. ¿Perdón, Horacio? El británico. La mayoría de los aparecidos nacional Indonesia, malayos, un francés, un británico y un singapurense. Según lo que dijo Horacio. Sí, no, porque Horacio al principio, digamos, de la comunicación nos había aportado también la información que no había sido comprobada, pero ahora la tenemos como confirmada. Sí, estaba como confirmada. Sí, además, británico. Sí, de una persona de nacionalidad británica. Sí. Bueno, hay que ver si ese británico o algún otro de los pasajeros, cuando se llegan los nombres, si no tiene antecedentes, por ejemplo, de militancia política en algún movimiento extremista, pero no vamos a señalar ninguno en particular. No, claro. No, vos decís también a los propósitos, digamos, de todos aquellos europeos, especialmente británicos, que han formado parte de filas de grupos terroristas, tanto en Irak como en Afganistán, de los cuales dimos información en los últimos tiempos. ¿Por eso esa referencia? Exactamente, yo creo en eso. Pero vos fijate, María Belén, que a pesar del Air France 447 hasta la fecha, especialistas que citar, por ejemplo, Scott Stewart. Scott Stewart es un experto internacional reconocido justamente en catástrofes aéreas. Bueno, él mismo se encontró entre los primeros que comenzaron a hablar del tema de una nueva táctica, ¿no? ¿Cuál es? Que podía basarse en la desaparición del avión, que este avión no fuera encontrado, ¿no? Y causara pánico, y con esto, por supuesto, destruyera la economía. Porque aparte, claro, la idea siempre es causar pánico, ¿no? Del terrorismo. Sí, bueno, el terror. Mira, dan un dato de Airbags, que un poco lo charlábamos recién nosotros. Confirma que fue fabricado en el 2008, que salió de la producción en el 2008, de la planta de producción en octubre del 2008, y había acumulado unas 23.000 horas de vuelo.
El aparato registrado como, bueno, PKXC, está equipado con motores CFM, había realizado alrededor de 13.600 vuelos desde que finalizó un ensamblaje hace algo más de 6 años. Añade el comunicado, en configuración de clase única, puede transportar hasta 180 pasajeros. Exacto. O sea, Airbus también se hace cargo de esto y dice, bueno, miren, nosotros hicimos esto, estaban los chequeos, lo que decía supongo que también María Belén, ellos no pueden como desligarse del avión, ¿no? O sea, están como monitoreando y dan este comunicado como para aclarar. Salió en octubre del 2008, tiene tantas horas y le hicimos un ensamblaje o estuvo ensamblado a partir de hace 6 años. Esto es lo que plantea el comunicado. Coincido también con la teoría de Horacio en el sentido de que también por lo general se apunta a la negligencia humana, teniendo en consideración que es el propio piloto el que tiene que asumir la responsabilidad, porque se encuentra en el lugar de los hechos, de qué rumbo seguir, si seguir la ruta o desviarlo hacia otra dirección, y en este caso qué dirección tomar, más allá del contacto que tenga con el centro de operaciones, que tiene un marco mucho más amplio, una tecnología más avanzada que la del propio avión, como para indicarle también alguna otra dirección probable a tomar, ¿no? Totalmente. Pero este piloto, Horacio, es un piloto muy avesado, con muchas horas de vuelo, como vos dijiste. Sí, tiene muchas horas de vuelo. Acá hay que comprobar también el tema de las horas. Eso me parece importante, porque viste a veces había un comunicado que hablaba de las horas de vuelo, resulta que no eran las del piloto, sino que eran las del avión volado. Pero bueno, tuvo un control, tanto Horacio como María Belén, tuvo un control el 16 de noviembre, que lo pasó perfectamente. Dice que contaban con 6.100 y 2.275 horas de vuelo respectivamente. No, sí. O sea, supuestamente es un avión que estaba totalmente en condiciones. Viste, o sea, habiendo el avance, ¿no?, que uno ve habitualmente tanto en la aviación como en otras cuestiones, que un avión hoy por una tormenta, más allá de ser, digo, pueda tener o terminar de esta manera, es como extraño. Me parece que por ahí pasó algo que no, por ahí pasó este control el 16 de noviembre, pero algo mal estaba. No sé, me da la sensación como que hay algo más que todavía no podemos conocer, ¿no? Me parece, para avanzar en la investigación. Yo tengo una suscripción a un sitio especial justamente de catástrofes aéreas o de situaciones de aviones, por ejemplo. Entonces, mira, este fin de semana, porque estuve recorriendo todo, por ejemplo, hubo una especie de choque violento contra un avión, un Boeing 737 en Abuya, un choque con pájaros, por ejemplo. ¿Con pájaros? En el avión. Otro tuvo vibraciones y sacudones, tuvo que, por ejemplo, que descender. Otro, se enfermó el piloto, cerca de Kansas City. ¿Y vos qué querés, qué conclusión querés sacar con esto, Horacio? No, que hay múltiples factores que pueden incidir a lo mejor en una catástrofe, ¿no? Claro, en lo que se llama un accidente aéreo, teniendo en cuenta que por otra parte la probabilidad de que pase un accidente en el marco de la aviación es mucho menor, por ejemplo, no sé, cuando transitas en la ruta, ¿no es cierto? Son accidentes, el medio de transporte terrestre, digamos, tiene muchas más probabilidades de accidentes que en el caso de un avión. Lo que pasa es que se han sucedido tragedias, y una cosa también es hablar de la caída del avión cuando hay una constatación de la misma y en qué lugar, y con el hallazgo de restos de la propia aeronave o de cuerpos, digamos, la desaparición como en este caso. ¿Durante cuánto tiempo y qué parte del fuselaje puede permanecer flotando, por ejemplo, en el mar de Java, si es un mar tranquilo, Horacio, a los propósitos del hallazgo de algún resto? Bueno, eso depende, María Belén, por supuesto, de cómo sea la parte, ¿no? O sea, teóricamente, si el avión se estrelló, que es lo que yo pienso, en el mar de Java, ¿no? Que pudo haber explotado por un rayo o puede haber caído en picada como consecuencia de un rayo, aunque el avión estuviera preparado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pienso que no podría tardarse más de 24 horas en encontrar, por ejemplo, restos del avión. Si el avión no fuera encontrado, es decir, de ningún lado, entonces yo ahí sí me empezaría a preocupar muchísimo y le daría más relieve a la posibilidad de un... Ahí estamos viendo, mira, otro mapa, Horacio, con más detalle, ¿no? Esperando, sí. Claro, de ahí, digamos, directamente, acá la producción lo estuvo buscando, es el recorrido que iba a hacer. Es un recorrido como casi derecho, no tiene como muchas cuestiones de ir para un lado o para el otro. Pero ahí se ve claramente hasta dónde llegó y dónde exactamente habría caído, que es 7, como dice María Belén, 7:24 fue el momento de la caída o la desaparición. Por ahora desaparición, claro. Desaparición de la zona de radar, al menos. ¿No? Aparte ustedes ahí verán, yo no sé si me equivoco,
justamente ven la línea que están trazando ustedes. Sí, la azul. Con Colorado. Sí, con Colorado, sí. Ah, la roja de la ruta, sí. El hipótesis, No, claro. eso, bueno, esa isla que está debajo se llama Pandan. Si yo mal no veo, Pandan. En esa isla hay un aeropuerto. Ah, o sea, está muy cerca. Claro, está muy cerca. Por eso, digamos, con la poca información con la que contamos hasta el momento, infiero que no pudo salir de la tormenta, no habérsele dado la autorización para estar por encima de la misma, porque por debajo es mucho más peligroso desde ya, porque cae sobre la propia repercusión que tiene la tormenta, y se habrá encontrado con el frente y no pudo llegar hacia la isla, teniendo en cuenta que es una buena alternativa, Horacio. Bien decís, si tiene un aeropuerto. Sí, bueno, exactamente. Yo te digo esto que a mí me parece importante. Mira, yo te digo más, yo estoy con acceso acá a la data. Sí. Y efectivamente hay un aeropuerto. En Tanjung, que vos lo nombraste, en Pandan, en Tanjung Pandang, en Bangka Belitung, o sea, tenemos ahí, hay un montón de aeropuertos, o sea que no, hay que ver si estaría preparado, por ejemplo, el aeropuerto para un avión de este porte. Sí, pero igual que alguna emergencia. También me da mira, yo, leyendo un poquito la historia de Air Asia, tiene sede en Kuala Lumpur, está considerada como la mejor aerolínea de bajo costo del sureste asiático, con más de 100 destinos en 22 países de la región, opera desde el 1996. Nunca había sufrido un accidente. Su flota de aviones es la más joven, con un promedio de vida de 3 años y medio, que para la aviación no es nada, Horacio, me parece, ¿no? Es poco tiempo. Sí, muy poco tiempo. Es muy poco tiempo. Acá tengo otro dato, por ejemplo, Tanjung Pandan, que es la que yo te estoy mencionando, dice que es la ciudad más importante de la isla de Belitung. Claro. En la provincia indonesia de Bangka Belitung. O sea, a título de qué digo yo esto, que obviamente tenía una terminal internacional. Claro. O sea, a ver, entonces es importante, hay puertos y todo ese tipo de cuestiones, de manera tal que en toda esa zona yo pienso que habría posibilidades de un aterrizaje, incluso hasta forzoso, ¿no? Porque puede ser una pista de 2.000, 3.000 metros que el avión necesite más. Por eso tenía que hablar con un piloto que sea experto, ¿no? Obviamente yo estoy especialista en otro tema. Pero yo creo que no hay demasiadas posibilidades de que el avión no haya tenido un aeropuerto cercano para tener un aterrizaje. Tiene más de un millón, como vos muy bien señalás, con siempre la mejor información, Horacio, con casi 1 millón de habitantes. Estamos hablando de una ciudad, como vos decías muy bien, importantísima. Estamos en ese concepto, ¿no? Que estamos, digamos, por lo menos, como vos decís, si por ahí esa isla no tiene un aeropuerto grande, pero no sé, el piloto ahí también, bueno, más allá de que uno no tiene que culpar solamente al piloto ni nada, pero también, digo, también es raro lo que planteaba recién María Belén, es raro que la empresa diga esto, ¿no? Que fue un evento extraño o inusual, un pedido inusual. Pero el radar detecta todo esto que supuestamente solamente el piloto está pidiendo, que hay una condición. Lo que es raro es que todavía no lo hayan explicado, qué pasó, cómo era, ¿no? Me da la sensación que ahí todavía no avanzaron. El alcance, eso habría que ver el alcance de los radares. Lo que yo sí te puedo decir es que al ser Singapur un punto de conexión aérea importantísimo de toda Asia, ¿no? Ellos no pueden carecer de la tecnología necesaria, por ejemplo, como para saber si el avión cayó o no cayó, o sea, se perdió contacto con el avión. Y Horacio, ¿un aterrizaje forzoso sobre el mar de Java hubiese sido posible con este Airbus? Claro. Es posible, sería posible. Yo creo que en el caso del Océano Índico hay algunos pilotos que me dicen que sí, otros pilotos que me dicen que no. Esto te comento que es exclusivo, porque no lo he vuelto a tratar el tema. Sí. ¿Por qué? No podía haber hecho el avión patito, como decimos, bueno, diciendo los aviones no hacen patito, que el avión no pudo amerizar y no romperse. Bueno, pilotos que te dicen que sí. Es verdad, yo coincido con eso, Horacio. Muchos dicen, miren, el agua es igual que caer al piso, no hay manera de evitarlo. Y aterrizaje de esa manera, en general, no se pueden hacer. Es como vos decís, hay pilotos que dicen, sí, se puede, es distinto el agua que tierra, pero bueno, son como también por ahí conceptos de cada uno lo dividen. Muchos dicen, mira, lo mismo es caer al agua que a la tierra, lo mismo es aterrizar. En general no se puede
hacerlo en el mar. No, pero han acondicionado los aviones de tal manera que se puedan hacer este tipo de aterrizajes forzosos. Sí, de hecho tienen balsas, ¿no? Claro. Tenemos que los aviones... Con por supuesto, saliendo rápidamente del avión, ¿no? Claro, ese es el tema también. No, bueno, una vez que se aterriza, digamos, ese aterrizaje forzoso, después, por supuesto que se emprende una salida urgente de parte de todos los ocupantes del avión. Sí que se puede llegar a hacer, ¿no es cierto? Que como bien dice Horacio, digamos, no hay coincidencia respecto de sí o no, pero se ha incorporado tecnología, con lo cual se puede llegar a hacer en casos extremos. Horacio, vos decías, por ejemplo, que, si te entendí bien, que durante 24 horas podría estar flotando parte del fuselaje. No, mucho más. No. 24 horas me parece muy poco tiempo. ¿Es así? Depende, María Belén, qué parte del fuselaje. ¿Qué partes? Algunas son más pesadas, claro. Digo, por la búsqueda, ¿no es cierto? Y posterior hallazgo de los propósitos de las inclemencias meteorológicas también, que han suspendido ahora las tareas, pero por supuesto desde ya se pueden emprender apenas las condiciones mejoren. Hay que ver, por ejemplo, la parte donde va el combustible. Esa es más pesada. Las alas, inclusive, los asientos. Los salvavidas, María Belén. Claro. Claro, eso, los salvavidas que uno dice, claro, esa es una opción para la gente que estaba, ¿no? Claro, para encontrarlo. La tormenta que estábamos viendo, yo estaba mirando sitios así justamente de meteorología y todo eso, también está en el mar. O sea, se suspendió la búsqueda durante muchas horas, en este caso particular, justamente porque no podían, por olas de 3, 4, vaya a saber cuántos metros de altura. Claro, reconozcamos que todo esto juega en contra de la propia investigación y de la búsqueda de la aeronave y sus pasajeros, ¿no es cierto? Las inclemencias meteorológicas, esto, digamos, es un dato muy concreto y muy real, pero que pueden llevar a que después no se sepa absolutamente nada. En el caso de los cuerpos, de haber cuerpos, ¿durante cuánto tiempo flotan en el mar, Horacio? Mira, yo tengo entendido, hay que ver que es horrible hablar esto por desde ya. Zonas de tiburones, donde hay muchos depredadores marinos. Miren, acá hubo una información que tiene el diario El Mundo, que en general tiene buena información. Dice que fuentes de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate informaron de que el avión probablemente se haya estrellado en las aguas directamente. O sea, lo dan como algo concreto, no es que especulan o no. ¿En el mar de Java? Claro, en el mar de Java, cerca de la isla de Belitung. Claro, de Belitung, dicen ellos acá, María Belén, según la fuente esta, ¿no? Que la dan como una fuente cierta. Dicen, en concreto, un funcionario de este organismo aventura que la nave se precipitó al mar en 032246 latitud sur, 1085007 latitud este. La zona en cuestión se encuentra entre 148 y 185 kilómetros de la isla de Belitung. O sea que estamos hablando de poco... Claro, poco, ¿no? Me parece poco. ¿Esa es la que tiene recorrido. El aeropuerto, Horacio? Sí, estas islas todas son importantísimas. O sea, ahí hay un aeropuerto. Pero claro, además, todas estas islas tienen además aeropuertos más pequeños, por ejemplo, para turismo, etcétera, que los pilotos conocen todo este tipo de alternativas. Pero además está el aterrizaje, no amenizaje, ¿no? El aterrizaje forzoso. O sea, vos podés intentar descender en un aeropuerto, por ejemplo, menor, y bueno, y después te dejaron la buena de Dios los frenos, lo que fuera, para que el avión pueda detenerse. Mira, hay casos, yo dijera, mira, los incidentes que hay a diario, que no se enteran los medios porque no muere nadie. El caso de este avión que se partió vos imaginate ir a 3.000, 4.000 metros de altura y que se rompa el vidrio de la cabina porque se estrellaron. Claro. Es que hay incidentes todos los días, incluso en alguna aerolínea local y todo, que son choques, rozos, que ellos lo toman tan gravemente como un accidente, lamentablemente con víctimas fatales. ¿Por qué? Porque lo analizan, qué pasó, por qué motivo. Digo, cada incidente aéreo, por parte de la empresa, que obviamente es la concesionaria que tiene el avión, sumado a la empresa del avión, de la fabricación, cada uno de esos incidentes son analizados y evaluados por qué pasaron, si tiene que ver con un roce, por qué motivo, cada incidente aunque sea menor. Sobre la isla de Belitung, lo que estoy viendo es que tiene una población de 200.000 habitantes, es chica, está, como vos muy bien decías, Horacio, en el archipiélago malayo, que veíamos también el mapa, pero también señalan como que es una ciudad como de turismo, no tiene mucho más que... No, pero tiene aeropuerto. Claro, que sí, pero no sé, acá por lo menos lo que yo tengo es que no dice si es internacional, si es un aeropuerto grande o no. Bueno, no pero en una emergencia, digamos, puede tendría que poderse, digamos. Claro. Ahora bien, ¿cuántos kilómetros era la distancia entre... 185 más o menos. O sea, nada. Nada, muy 185 poquito. kilómetros, Claro. o sea, por eso infiero, por
la poca información que se tiene hasta el momento, que no debe haber podido el piloto salir de la boca de tormenta. Entonces se quedó inmerso en la tormenta y no pudo maniobrar nada porque son escasos kilómetros. No pudo, digamos, al no recibir autorización de ascender, digamos, en altitud, se quedó en el frente. Descender era tremendo con esa tormenta. Imagínate lo que significa para un avión atravesarla. Ahora bien, ¿no había otros aviones, Horacio, digamos, en circulación en ese momento con una ruta por lo menos parecida en la cercanía, seguramente? A mayor altura, entre 9.000 y 11.000 metros hay rutas aéreas, ¿no? Sí. Bien. A la altura en la cual, digamos, estaba circulando esta aeronave, para que se encontrara en circunstancias similares, eso voy para hacer un parangón. Perdón, el corredor aéreo, por ejemplo, mediante por el cual volaba este avión, no había dos aviones volando en ese mismo corredor. Claro, justamente para evitar una... Podrá, por ejemplo, a lo mejor despegar de 15, 20 minutos después, no sé. ¿Viste? Horacio, la verdad que, bueno, como siempre es un placer tenerte, analizarlo. Hace años que no hablábamos y volvimos a retomar el contacto, lamentablemente con esto que es la desaparición del radar. Seguramente durante la tarde por ahí te convocamos de vuelta para ver si hay más novedades. Esa información con mucho gusto. Yo diría, especularía con que esto realmente fue un acto de negligencia de los responsables de esta línea de aviación en permitir que un avión, aunque sea de este porte, con todos los avances tecnológicos que tiene Airbus, etcétera, 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 fuera enviado de cualquier manera para atravesar una tormenta de estas características. Desde ya que se podría haber prevenido. Por otra parte, esperemos también que haya sobrevivientes, que más allá de lo que pudo haber sido el impacto del avión en el mar de Java, hayan podido hacerse de algún salvavidas y se encuentren a flote, que sería la mejor información que se podría brindar. Horacio Calderón, como siempre, muchísimas gracias, muy amable. Gracias, Horacio, un placer. Circunstancias, pero bueno, soy especialista en esto. Totalmente, gracias, Horacio, y siempre con la mejor información. Bueno, María Belén, te hemos robado un montón de tiempo, gracias por haberte quedado, por habernos compartido. Porque él, viste que siempre tiene mucha información es excelente y muchas veces lo convocamos, así que se había comunicado, era bueno tenerlo también. Bueno, gracias, hermosa, gracias en serio por hacernos el aguante siempre, María Belén. Chao, muchas gracias. Chao, hermosa. Que tengas buen día. Bueno, arrancamos Viva la Tarde de esta manera, Marcela Coronel.